Bueno, aquí lo que tengo es una versión artesanal de un sistema PLC. Este sistema PLC lo construí yo mismo con materiales muy fáciles. Lo que es realmente costoso sería este PLC de Schneider Electric. Es una versión de Celiosoft, es compatible con el software Celiosoft. Más o menos aquí en Colombia está costando como 450.000 pesos aproximadamente, ¿no? Puede conseguirse más caro, más barato, depende ustedes dónde logren conseguirlo. Bueno, entonces, este PLC, el módulo central, esto que tenemos aquí, ustedes ven que es una caja plástica. En realidad aquí lo que tenemos es un computador que ejecuta una sola tarea dedicada. El PLC se comunica al exterior a través de, vamos a acercar un poco, entonces veamos a ver, entonces si ustedes ven aquí, bueno, ahí. Noten ustedes, por ejemplo, que acá nosotros tenemos, en estas terminales, de este lado, aquí, tenemos dos terminales para conexión. Es aquí donde se conecta la energía eléctrica. Este PLC y este modelo en particular recibe alimentación de corriente alterna. Puede conectarse desde 100 a 240 voltios. Esta terminal que está aquí marcada con la letra L recibe este cable que trae la fase de alimentación monofásica y esta N corresponde al neutro. Y entonces lo estoy alimentando a través de estos dos cables. Con estos dos cables aquí traigo la alimentación, ¿no? Ahora, las entradas digitales son 8 conexiones, 8 borneras, 8 bornes, perdón, desde el I1 hasta el I8. Entonces tiene 8 entradas digitales. Cada una de estas entradas por este cable lo que llega es un voltaje que puede ser 0 o 120 voltios de alterna. Aquí se trabaja con corriente de 120 voltios, entonces esa es la que le vamos a dar por lo menos para nuestros ejercicios prácticos. Bueno, de este otro lado, aquí, lo que tenemos nosotros en este punto, como ustedes pueden ver, son 4 salidas. Cada salida se caracteriza por 2 bornes, los cuales permiten contacto, en este caso aquí, permiten el contacto, o son más bien los dos terminales de un contacto que se abre o se cierra. Es decir, que aquí lo que tenemos en realidad son dos terminales de un interruptor, cuya apertura o cierre se da en función del programa interno del PLC. Entonces tenemos Q1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Si ustedes miran bien aquí el símbolo, vamos a ver si la cámara lo enfoca. Vean que el símbolo consiste en interruptores normalmente abiertos cerrados. Realmente la posición de abierto cerrado la da es como esté la programación. Entonces vamos desde Q1, como pueden ver ustedes aquí, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. Ahora, lo que se conecta ahí básicamente puede ser cualquier otro circuito. Yo lo que tengo es algo muy parecido a lo que aparece en la mente Celiosoft. Lo que hice aquí fue básicamente un montaje totalmente artesanal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo conectado acá? 8 interruptores, ustedes pueden ver aquí, 8 interruptores, ¿verdad? Todos en el orden que está indicado. Este sería I1. Entonces lo que hago es que cuando este interruptor está en esta posición, está desconectado de la alimentación de 120. Por este lado, aquí por este cable, todos estos interruptores están conectados en paralelo a 120 voltios, ¿no? Esos 120 que son la fase, o sea, esta fase, a través de este cable viene alimentada aquí esta hornera, donde yo tengo precisamente el enchufe. Entonces, como ustedes pueden ver, en el extremo del enchufe, aquí está, aquí tengo el enchufe o clavija, ¿no? La cual obviamente trae la alimentación de corriente monofásica. Aquí está la fase y el neutro. Bueno, entonces el otro extremo del cable va unido a estas dos borneras, de tal forma que la fase va a conectar la parte superior, ¿cierto? De todas estas borneras, de todos estos interruptores. ¿Sí? La posición de los interruptores es abierta. Aquí está la señal de cuando es cerrada, cuando es abierta. Y cuando es abierta, entonces no llegan los 120 voltios a las entradas. Entonces, aquí, por ejemplo, estas entradas van conectadas cada una a un extremo de estos interruptores. Cuando se cierra el interruptor, entonces los 120 voltios que vienen de la fase alimentan o tocan, pues, estas borneras. Entonces, cuando el PLC recibe el voltaje, esos 120 voltios, es equivalente a estado activo, es decir, las entradas de la I1 a la I8 son activas cuando a ellas llega un voltaje de 120 voltios en este caso. Recuerden que puede ser de 100 a 240.
Eso es lo que marca, digamos, este tipo de PLC. Listo. Ahora, cada uno de estos, pues obviamente se corresponde, así como está. Entonces, por ejemplo, este de acá es el interruptor, llamo I1, que me permite poner 120 voltios está cerrado o 0 voltios si está desconectado. Y se corresponde o se conecta aquí con la bornera o con la entrada I1. Así pasa con el segundo interruptor que sería este. Entonces lo mismo, pone 0 o 120 voltios aquí en I2 y así sucesivamente estos 8 interruptores, cada uno de ellos permite energizar o colocar un voltaje a cada una de estas entradas. Las salidas, por otro lado, en este caso, lo que he hecho es conectar unas bombillas, unos bombillos de 120 voltios, lámparas, como los llamen ustedes, ¿no? Aquí se les denomina bombillos. Entonces, estos bombillos reciben, más bien, están conectados a un circuito donde las salidas de relé, que ustedes ven acá, al cerrarse, permiten alimentar o cerrar el circuito que alimenta esas bombillas. Son bombillas que soportan 120 voltios porque esa es la energía eléctrica o esa es la magnitud, el valor RMS del voltaje que se maneja aquí en Colombia. Bueno, eso es básicamente, ¿no? Lo que yo les muestro. Esto es algo artesanal y se elabora única y exclusivamente para poder trabajar con los estudiantes directamente. Nosotros probamos los circuitos acá. El entorno de Celiosoft es un entorno que se encuentra y se puede descargar gratuitamente y precisamente este modelo de PLC es de los más, tal vez el más simple, es de gama baja, tiene esa capacidad. Para programarlo se puede programar de dos maneras, a través de PLC, es decir, directamente aquí con estos botones. Estos botones nos permiten configurar, hacer en lenguaje ladder cualquier programa. Es muy lento y dispendioso. La otra forma es a través de un cable especial de conexión que se conecta aquí. Ese cable es propietario, es decir, es un diseño no universal y que solo sirve para esta marca. No sé si sirva para otros PLC de la marca Schneider, eso sí no lo sé, pero por lo menos para toda la familia Celio funciona ese tipo de conector, ya lo voy a mostrar. Bueno, este es el cable en cuestión. Este es un cable que este extremo tiene una forma de conexión que es única y exclusiva para esta familia de PLCs. No sé si sea compatible con cualquier otro, pero digamos que este es el que sirve. Este cable lo puede uno comprar con el PLC. El otro extremo de este cable simplemente va conectado a cualquier puerto USB que tenga instalado el computador un driver especial para manejar la conexión entre Celio y el módulo relé inteligente. Esto es un relé inteligente porque es un PLC de gama baja, se conocen como relé inteligente, porque su única función es abrir y cerrar unos contactos, ¿no? Como pasa con los relés. Los PLCs más sofisticados incluyen, entre otras cosas, entradas análogas, es decir, son capaces de recibir señales de voltaje o de corriente que generalmente se toman de sensores, ¿no? O de situaciones o de eventos físicos que pueden ser medidos a través de este tipo de entradas. También hay unos modelos más complejos que tienen salidas análogas. Las salidas análogas son valores, ya sea de corriente o voltaje, que nos permiten manipular elementos tales como motores, servomotores, válvulas, electroválvulas y otros de ese tipo. Bueno, entonces este cable, vamos a ver, viene a conectarse aquí, permítame. A ver, no alcanzo a ver. No sé si está de este lado. Vamos a ver si es así que entra. Es que está tan oscuro que no veo. A ver. Así. Entonces, de esa manera ya queda conectado. Y el otro extremo se conecta a un computador que tenga instalado el módulo Celiosoft. Bueno, entonces ahora voy a pasar a explicar cuál es la conexión, cuál es el diagrama de conexiones con el cual hice el montaje de esta tabla. Yo sé que es bastante artesanal, no tiene nada de sofisticado, pues, pero para las prácticas básicas de la tecnología es suficiente. Bueno, nos veremos en otra ocasión. Voy a explicar ahora la conexión eléctrica. Aquí tengo un diagrama esquemático del PLC Celiosoft que estoy utilizando. En este diagrama mostramos básicamente las borneras principales. Noten ustedes, aquí está la alimentación de fase y neutro, LN, las entradas marcadas de la I1 a la I8, las salidas, por supuesto, cada salida tiene dos terminales que conectan las dos terminales de un interruptor que hay internamente, ¿no?
Esos son, digamos, los puntos esenciales para trabajar con el PLC. Bueno, vamos ahora con la alimentación de voltaje. Entonces, si miramos la alimentación, pues aquí va a haber dos líneas. Obviamente nosotros vamos a tomar las líneas de una red monofásica normal, un neutro y una fase cualquiera. Entonces sería básicamente, tenemos entonces fase y neutro, como pueden ver ustedes. Ahora, obviamente la fase va conectada entonces desde este punto, por ejemplo, vamos a conectarlo desde acá. Entonces hay contacto aquí y tenemos que tomar la alimentación a la bornera respectiva marcada con la letra L. Neutro iría acá, conectada a esta línea, a la bornera con la letra N. Entonces aquí vamos a tener entre dos fases, o mejor dicho, una red monofásica de 120 voltios AC en promedio, ¿no? Listo, ahora, para conectar cada uno de estos, entonces es más, yo voy a hacer más bien, voy a borrar aquí, porque realmente solo requiero hasta acá, ¿no? Hasta este punto. Vamos a marcarlo hasta acá. Listo. Y de esa forma, entonces queda claro que aquí el empalme viene indicado con este punto. Perdón. Y aquí, pues obviamente aquí sobre el empalme, pero queda claro que esto va a la fase y esto va al neutro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se conectaría cada una de las entradas? Entonces, cada entrada entonces va conectada a un interruptor. Entonces, un interruptor que vaya aquí con I1, de tal forma que cuando está abierto el interruptor no llegan los 120 voltios. Nosotros no nos tenemos que preocupar por aquí crear conexiones adicionales como pasa en los sistemas digitales de circuitos integrados, porque ya internamente esto ya tiene configurado todo para que el neutro sea común a toda la conexión interna del circuito. Por lo tanto, aquí lo único que hacemos es garantizar que cuando esto esté abierto, cuando el interruptor aquí esté abierto, entonces nosotros vamos a tener 120 voltios. Al cerrarse el interruptor, va a haber conexión de 120 voltios en cada uno de ellos. Entonces aquí lo mismo. A ver, entonces conectamos acá. Va a terminar dibujando esto. Entonces, mientras dibujo, voy a pausar el video para que ustedes vean ya el resultado. Entonces, ustedes ya pueden apreciar aquí los 8 interruptores, ¿verdad? Cada uno de ellos alimenta de manera independiente cada entrada. Cuando está cerrado hay 120 voltios y se puede decir entonces que la entrada está en estado activo. Cuando está abierto, entonces sencillamente hay 0 voltios, entonces la entrada está en estado inactivo, desactivada o simplemente apagada. Bueno, ahora, una vez que tengo esta forma, ahora para conectar todo lo demás, básicamente cada una de estas entradas, las bombillas se han conectado de la siguiente forma. Bueno, entonces, como ustedes saben, aquí tengo unas bombillas. A ver, aquí sería de esta forma. Vamos a poner aquí una bombillita, representar la conexión de una bombilla. Entonces, en esta bombilla viene conectada aquí, cada una de ellas. Voy a hacerlo con un lazo para explicar cómo funciona cada una. Entonces, obviamente. A ver, miremos cómo está aquí la situación. Esta bornera va conectada a una fase, es decir, aquí tengo que traer la fase. Está un poquito grande, así mejor. Listo, entonces ahora voy a hacer la siguiente conexión. Entonces desde acá voy a llevar la conexión hasta este punto, hasta aquí abajo. En este punto lo que hago es conectar esa fase a una de las borneras de Q1. Noten ustedes entonces que la corriente viene desde la fase. Como debe ocurrir siempre, la fase es la que debe entrar al interruptor, es la que se interrumpe, ¿no? Entonces, mientras este contacto interno esté en posición abierta, no va a circular corriente. Para completar la corriente o para completar el circuito, hay que conectar esto al neutro, ¿verdad? Entonces, hacemos lo siguiente. Conectamos aquí. Aquí ya estaría en el neutro. Listo. Vamos a indicar aquí que se hace derivación, ¿cierto? Aquí también, bueno, aquí no es necesario porque no hay otra opción, ¿verdad? Es decir, aquí las líneas tienen que ser de esa forma, no hay otra opción. Listo. Entonces noten ustedes que viene la conexión desde la fase.
A través de este interruptor, si está cerrado, se completa el circuito fluyendo a través de la lámpara, ¿no? Entonces el circuito se completa aquí cuando se cierra el interruptor, de tal manera que si está cerrado, enciende la lámpara, si está apagado, no. Las otras se conectan de la misma forma, es decir, aquí va a haber cada una de las bombillas. Entonces procedo entonces a dibujar dichas bombillas. Noten que en este caso una terminal de cada bombilla va conectada a uno de los bornes de cada una de las salidas. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es conectar todas las otras borneras, las que quedan libres de las respectivas lámparas, de los plafones o rosetas, se van a conectar entonces aquí a los neutros, es decir, aquí viene la conexión de esta manera. Entonces se conectan los neutros. Ahí está. Lo único que me falta es conectar las fases a cada una de estas conexiones. Cada una de estas borneras, esta y esta, van conectadas a la fase, ¿no? Entonces voy a proceder a eso. Entonces de aquí hacemos conexión acá. Aquí indicamos que esto es empalme. Acá. Y acá. Ahí está. Listo. Y de esa manera todas las bombillas entonces quedan conectadas de tal forma que sean encendidas cuando se cierra este contacto o que permanezcan apagadas si ese contacto está abierto. Es decir, para nosotros, a partir de ahora, activo significa para los interruptores es cuando están en posición cerrada, o más bien, entendámoslos de esta manera. Una entrada está activa cuando está recibiendo 120 voltios. Entonces, una entrada está activa si está recibiendo 120 voltios. Perfecto. Una salida es activa si está cerrado el interruptor. Si cada uno de los contactos que corresponde a la salida se cierra, eso es una salida activa. Bueno, ese es, digamos, el diagrama de circuito de lo que yo les expliqué, de esa tabla con PLC, ese módulo artesanal. Bueno, entonces procedo ahora a ver el ambiente. Vamos a ver entonces cuál es el entorno de programación. Bueno, en este caso, noten ustedes, este es el entorno del PLC Celiosoft. Celiosoft 2, ¿no? Tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, eh, esta versión puede que esté desactualizada al momento de que ustedes estén viendo el video, pero la forma de programar es siempre la misma. Eh, Tenemos entonces en el primer pantallazo que aparece, una vez le hace uno doble clic, aquí está el icono de Celiosoft, este es el programa. Cuando nosotros abrimos entonces esta ventana, tenemos estas opciones: registrar nuestro software o crear un nuevo programa. Vamos a darle entonces crear nuevo programa. Nuestro PLC, el que ustedes vieron, el que yo les mostré en la tabla, corresponde a esta familia. Esta familia es, digamos, de gama baja. Y dentro de esa familia, la versión que estoy utilizando es la que aparece aquí de último, la SR2B121FU. Como pueden ver, aquí en la tabla se indica que la alimentación va de 100 a 240 voltios VAC. Como les dije, yo voy a utilizar 120 voltios AC. Tiene 8 entradas digitales, que ya vimos que eran a donde van conectados los interruptores. No tiene entradas análogas, entradas mixtas, pues. Mixta significa que pueden utilizarse como entradas análogas o como entradas digitales. Este solo tiene las 8 digitales, no más. Las salidas digitales son 4 salidas de relé que, como ustedes vieron, simplemente son contactos que se abren o se cierran. Depende cómo conecte uno la carga para que esos contactos le ayuden a activar lo que usted requiera activar. Entonces, tiene teclado en pantalla, o sea, se puede introducir programación, puede introducirse un programa, pero lo máximo que uno puede hacer es programar el PLC en ladder y renglón por renglón. Realmente es muy demorado hacerlo de esa manera. Puede manejar lenguaje ladder, que ese es universal, o puede manejar diagrama de bloques de función. Vamos a siguiente, o sea, ya escogimos en este caso esta referencia, que es la que corresponde al que yo estoy usando, el que usamos en las prácticas. Como pueden ver,
uno puede agregar un módulo de comunicaciones. Este admite un módulo de comunicaciones. Ponerle un módulo de comunicaciones permite que uno pueda hacer tareas de este PLC e incluirlo en un sistema de control distribuido. Es decir, trabajar con otros PLC, ya sea como maestro o como esclavo, es más probable que sea como esclavo dada su gama baja, para que pueda trabajar en conjunto en un área de automatización mucho mayor. No lo vamos a usar porque físicamente no lo tiene impuesto, ¿no? Ahora escogemos cuál de los dos programas vamos a usar. Vamos a empezar a manejar lenguaje ladder. El lenguaje ladder tiene una ventaja y es que el lenguaje ladder es universal. Todos los PLCs de todas las marcas generalmente tienen un entorno ladder y ese entorno ladder funciona igual para todos los PLC. Tal vez cambien algunas cosas como las denominaciones, el entorno de programación, pero la esencia del lenguaje ladder es la misma, es un manejo de contactos. Eso es lo que vamos a hacer. La apariencia que tiene cuando ustedes abran esto se va a parecer bastante a una hoja de cálculo. Si lo logran ver, esto es una hoja de cálculo básicamente. Esa hoja de cálculo, como ustedes la pueden ver, esta hoja de cálculo nos permite o tiene, cada una de las celdas admite un elemento. Las primeras 5 columnas admiten solamente contactos. La última columna, la de color azul, admite son bobinas. Las bobinas es una forma de representar precisamente circuitos internos. Puede que físicamente no existan, pero cómo funcionan es bien sencillo. Me refiero a que los circuitos que uno hace acá, esto imita a circuitos que se conectan con contactores, temporizadores, contadores y bobinas, lo que antiguamente se llamaba lógica cableada, que estaba compuesta por contactores, bobinas, elementos electromecánicos de control, entre otros, ¿no? Aquí simplemente uno lo que hace es hacer de cuenta que esta columna donde dice número, hagan de cuenta que esta es la fase. O sea, el PLC funciona a partir de un circuito interno que representan las conexiones externas. Entonces, una forma sencilla sería el siguiente circuito. Entonces, en la parte de abajo tenemos un icono de entradas digitales que representa precisamente la acción de conectar o desconectar 0 o 120 voltios a las entradas, a esas borneras que vimos inicialmente. Entonces, uno lo que hace es arrastrar los contactos, ¿verdad? En este caso de I1 a I8, por ejemplo, si arrastro I1, entonces I1, y lo coloco aquí, obviamente ahí aparece el contacto en posición normalmente abierta. Uno puede seleccionar la posición normalmente abierta o haciendo clic derecho la posición normalmente cerrada. Noten que aquí estamos con lenguaje de contactos eléctricos. Uno puede cambiar, la visualización puede ser, por ejemplo, símbolo ladder propiamente dicho, que es este, donde uno, ahí está el normalmente cerrado, normalmente abierto. La ventaja de utilizar símbolo eléctrico en visualización acá es que uno puede ver la acción de apertura y cierre de los contactos en el momento en que uno está haciendo simulación. Bueno, entonces aquí por ejemplo, ahora voy a terminar de conectar el circuito, entonces aquí está. Si hago esto imagínenlo como un circuito eléctrico. Entonces aquí lo que tiene es un punto que se conecta a fase, por eso les digo, imagínense esta primera columna, ¿sí? Como si fuera una línea de fase. Todo esto es un circuito y entre la fase y el neutro, que vendría a ser esta línea de acá, debe haber un circuito por el cual se complete el tránsito de corriente. Vamos a conectar una bobina. En este caso, bobinas podemos utilizar unas que vienen por programa, que en este caso nosotros tenemos hasta 56 bobinas, es posible utilizar para este modelo, que físicamente no existen, pero para lograr diferentes efectos, ¿no? En la automatización uno puede utilizar lo que llamaríamos bobinas auxiliares, que no son otra cosa sino posiciones de memoria que simulan una bobina real y que se comportarían si existieran físicamente. Bueno, en este caso, cada una de estas memorias yo puedo utilizar diferentes funciones dependiendo cuál de ellas seleccione. Las salidas, como ustedes vieron, sí existen físicamente y corresponden ya sea a contactos, ¿no es cierto?, o a bobinas propiamente dichas, pero cumpliendo diferentes funciones. La más básica es la que estamos utilizando acá. En este sentido, lo único que tengo que hacer es arrastrar desde acá. No arrastren de aquí,
arrastren desde acá. Esta es la primera opción, la opción más simple, una bobina normal. Hacen clic sostenido y arrastran hasta la columna de bobina. Ahí está. Entonces ustedes ya completaron ahí un circuito. Si ustedes lo imaginan de esta forma, como si en este extremo estuviera la fase y en este extremo estuviera el neutro, entonces ustedes lo que tienen es un circuito a través del cual de fase a neutro circula corriente solamente si este interruptor está cerrado. Si este interruptor se cierra, entonces esta bobina se enciende. Bueno, ese es el circuito más sencillo. ¿Qué pasaría si yo trato de colocar uno de estos contactos de las entradas aquí, en la columna de bobinas? Noten que automáticamente el puntero adquiere el icono de una señal de prohibido. No pueden ustedes hacer eso. Simplemente al soltarlo no ocurre nada. De igual forma, si yo trato de llevar una bobina, por ejemplo aquí Q2, a donde deben estar los contactos, también nuevamente el cursor se torna en forma de señal de prohibido. Al soltarlo no va a pasar nada, porque no se admite. Entonces los contactos pueden estar en cualquiera de estas 5 columnas, las 5 primeras, y las bobinas solamente pueden estar en la sexta columna. Esta columna de aquí es solamente para comentarios, eso es para hacer programas. Es equivalente a los comentarios que se hacen en cualquier lenguaje de programación, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestro programa. Vamos a darle simulación. La simulación, para ver cómo funciona, se hace aquí. Se hace clic en este punto, ¿verdad? Entonces ustedes están viendo ahí que lo que aparece, bueno, esto de hecho no aparece en el entorno por primera vez, esto suele no estar. Generalmente aparece así. Entonces ustedes están viendo aquí el circuito, como lo están observando. Una vez están en la opción de simulación, la simulación no actúa, no corre inmediatamente. Hay que darle el botón de Run, o sea, ejecutar o iniciar, ¿no? Para detener la simulación simplemente le dan paro. Bueno, entonces aquí vamos a correr la simulación. Noten una cosa, inmediatamente hago eso, aparece que esta señal, esta línea está en rojo. ¿Qué significa? En un circuito real, cuando el interruptor está abierto, quiere decir que esta línea está conectado a vivo, es decir, tendría corriente eléctrica. Si yo tocara cualquiera de estos puntos podría surgir un choque eléctrico, ¿verdad? Pero a partir de acá, como el interruptor está abierto, entonces ya esto está desconectado. Entonces lo único que tengo que hacer es pulsar y noten que inmediatamente esto se enciende. Hay una mejor manera de hacerlo y precisamente es lo que les quiero mostrar. A ver, si ustedes quieren ver las entradas, lo único que tienen que hacer es irse hasta este punto, noten aquí abajo, hacen clic donde dice mostrar, ocultar entradas, pulsan, hacen clic una vez y automáticamente aparecen las entradas digitales señaladas como si fueran interruptores, los cuales cuando se pulsan, noten que se cierran, se forma una línea que equivale al interruptor cerrado y observen que eso es exactamente lo que pasa, ¿sí? O la pasamos a estado abierto. Es decir, cada uno de estos elementos representa en la programación, en la simulación, a lo que físicamente hacen los interruptores, que puede ser abierto o cerrado, ¿verdad? Aquí I2 pasa lo mismo, pero como I2 no es parte del circuito, pues no va a ocurrir nada. Si quiero ver las salidas, lo único que tengo que hacer es venir acá, hacer clic acá donde dice mostrar o ocultar las salidas, pulsar y ya automáticamente aparece. Es posible que cuando usted lo haga por primera vez esto aparezca en orden distinto, ¿no? Uno puede arrastrar esto a los lugares donde le parezca más cómodo operarlo, ¿no? Por ejemplo, dejémoslo aquí y dejemos las entradas acá. Ahí ya depende de cada entorno de programación y es una cuestión de tiempo para que uno empiece a tomar su propio estilo y a decidir en qué posición va a dejar cada uno de los elementos. De igual forma uno puede aquí mostrar u ocultar el controlador de aceleración de la simulación. Básicamente esto nos permite evaluar cuando hay acciones que toman mucho tiempo y que no tiene sentido esperarse a hacerlas en tiempo real porque pueden tomar horas, la podemos acelerar a través de este panel. Bueno, de igual forma tenemos también acceso a los botones, ¿no? Es decir, estos son los botones que estarían en el panel. En el panel esos botoncitos azules precisamente están nombrados como Z1, Z2, Z3, Z4. Esos botones en el panel frontal del dispositivo físico son los que van señalizados con flechas de izquierda, abajo, arriba, derecha. Y hay un botón de color verde
para hacer el arranque o para seleccionar las opciones, ¿no? Como les dije, básicamente esto nos permite manipular los menús de opciones que aparecen en la pantalla de Celiosoft cuando uno lo hace sin conectarlo al computador. Se puede hacer, pero como les digo, es dispendioso. Bueno, muy bien. Como les decía, ahora arreglen ustedes esto como les convenga o como más les guste. Por ejemplo, ahí. Entonces, la simulación corre, ¿cierto? Ahí está corriendo la simulación. Si yo pulso I1, miren lo que ocurre. Noten que automáticamente Q1 se enciende. Si uno lo hace con el circuito como les mostré, con el PLC, eso es exactamente lo que ocurre. Entonces esa sería la situación. Vuelvo otra vez al modo edición. Primero detengo aquí la simulación. Stop. Vuelvo al modo edición. Y este es el circuito entonces que estoy hablando. Si yo quiero conectarme al cargar este programa a Celio, simplemente se hace clic aquí en opciones y en transferir programa tenemos dos opciones. Pasarlo desde el PC al módulo, es decir, lo que yo haga aquí, en esta que parece una hoja de cálculo, ese programa se puede transferir al módulo, o también uno puede tomar el programa que haya en el módulo con esta opción y traerlo hacia el PLC. En ese caso nosotros veríamos en la pantalla el diagrama de circuito si es que ese programa fue construido con lenguaje ladder. Es decir, tiene que ser escrito en lenguaje ladder para poder verlo acá. Podemos correr el módulo, sin inicio de los remanentes, es decir, de los valores que quedan previamente antes de apagarlo de una simulación anterior o de una acción anterior. Compara el programa con los datos del módulo o eliminarlo, ¿no? Cuando uno dice control remoto de panel frontal es porque uno literalmente puede desde aquí acceder a los botones que están físicamente en el panel superior del PLC. También tenemos un listado de funciones especiales, cómo podemos configurar la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces iremos paso a paso en cada uno de estos casos. Bueno, entonces tenemos nuestro circuito. A ver, físicamente, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se carga el programa en el módulo, entonces físicamente interpreta que cuando se recibe un voltaje de 120 voltios en la entrada, es decir, que el interruptor externo está cerrado, entonces él asume que internamente esto se cierra. Es decir, un interruptor en posición normalmente abierta se mantiene en posición abierta mientras no se le aplique voltaje a la entrada correspondiente físicamente. Cuando el interruptor se cierra y a la entrada I1 llegan 120 voltios, entonces el programa entiende que esto se cierra y lo que tiene en memoria, por la forma de actuar, indica que Q1 debe encenderse. Entonces, vamos a proceder al video para indicarlo. Vamos a ver entonces el efecto de encender esto. Entonces, en primer lugar, en este momento está apagado. Voy a conectar entonces el enchufe a la toma de 120 voltios de corriente alterna. Observemos qué ocurre. Noten que inmediatamente en la pantalla aparece ese texto, indicando que en efecto está corriendo un programa. Ya hay previamente guardado dicho programa. Entonces aquí ya se hace la conexión. Aquí les hablaba de los botones. Hablamos de Z1, Z2, Z3 y Z4 y este es el botón para ingresar. A través de lo que uno tiene aquí uno puede escoger diferentes opciones como borrar el programa, transferirlo, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya está conectado. Ahora vendría la sección que consiste en conectar el cable para comunicarlo al computador. Vamos a ver entonces, ya en un momento vemos cómo quedaría la situación. Ya está entonces conectado el cable a través del PLC. Lo primero que uno va a hacer es, evaluar precisamente la transferencia de este programa. Este programa, digamos, es el más sencillo, el primero.
Vamos a ver entonces cómo es la operación de cargar el programa en el PLC. Realmente no es nada del otro mundo. Algo que no les mostré es que cuando uno conecta el PLC por primera vez al programa, él va a solicitar instalar un firmware, dependiendo la versión que se esté utilizando. Uno debe simplemente dar la opción sí. Eso es lo único que hay que hacer. Bueno, entonces vamos a ver cómo es la conexión al PLC. Para esto obviamente debo haber conectado el cable que les mostré al principio del video, el cable especial propietario para Celiosoft, para esta familia de relés inteligentes. Bueno, entonces vamos ahora donde dice transferencia. Simplemente damos clic en transferir el programa del PC al módulo, en este caso este programa que copié aquí. Ahora, me aparece el mensaje, dice, imposible escribir un programa en el módulo cuando está en modo run. ¿Por qué? Lo que ocurre es que ya hay un programa previo que se ha guardado en el PLC y hasta que no se detenga el módulo no va a poder grabarse. Aquí simplemente le debo decir sí. Va a hacer entonces es detener el módulo. Y aparecen estas opciones en esta ventana. Veamos. Yo no quiero colocarle contraseña, pues estoy en modo práctico. Úsenlo cuando ustedes estén haciendo una aplicación industrial que realmente quieran proteger y valga la pena proteger. Simplemente no la pasamos por ahí, pero si usted quisiera, usted puede habilitar aquí una contraseña de tal forma que solo usted esté en capacidad de cambiar o modificar dicho programa. No es la opción que quiero manejar. Bueno, notemos que aquí también hay una serie de opciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, guardar las modificaciones antes de la escritura, sincronizar la fecha y la hora del módulo mediante las del PC, o sea, esto donde aparece la información de la hora, de la fecha, se puede sincronizar con el PLC. Esa es una forma de hacerlo, ¿no? Que es lo que por defecto aquí se hace. El modo run tras cargar significa que una vez cargo el programa, automáticamente el PLC está listo para ejecutarlo. Es decir, ya el programa estará corriendo y yo podré ejecutar la acción respectiva. Bueno, entonces vamos a darle modo run tras cargar de una vez el modo run. Aquí también puedo hacer modo de monitorización tras cargar para verificar cómo se está comportando, ¿no? Entonces simplemente doy clic en OK, no voy a utilizar esa opción, la de monitorear. Esperamos un momento. Obviamente tengo que darle aquí un nombre. Entonces aquí por ejemplo démosle programa prueba 1. Sí, mira, ahí está, programa prueba 1. Ahí está. El programa contiene el módulo, va a ser destruido, desea continuar, sí. Listo. Esperemos un instante mientras se transfiere a la memoria del PLC el programa que acabamos de escribir. Muy sencillo, por cierto, ¿no? Listo, ya se escribió. Vamos a ver entonces qué ocurre en el elemento físico. Bueno, entonces ya cargué el programa. Noten que en este momento ya está encendido el PLC. Recordemos que este es el interruptor que pone en esta posición 120 voltios en la entrada I1, ¿no? Es decir, acá, en este caso aquí. Y miren que la salida Q1 corresponde precisamente a este bombillo. Entonces, voy a tratar de que se vea todo aquí. Entonces, observen. Entonces, aquí está I1. Veamos, entonces aquí. El programa anterior, como ustedes vieron en la simulación, interruptor en posición abierta, es decir, inactivo, entonces Q1 está apagado, que es esta bombilla. Entonces, posición activa, se cierra el interruptor y obviamente se prende el bombillo. Ese es un programa muy simple y es una aplicación bastante sencilla para entender esto. Por supuesto, los PLCs nos permiten hacer circuitos mucho más complejos que ejecutan secuencias de automatización mucho más complicadas, ¿no? No vale la pena comprar un PLC que cuesta casi $150, ¿no? Para encender y apagar un bombillo. Sería demasiado inoficioso, ¿no? Pues para nuestro propósito, que es enseñanza, pues y aprender y entender, está bien hasta acá. Bueno, entonces veamos. ¿Logran ver? No, no pasa nada. Bueno, continuemos entonces con la explicación.